Que Yahweh, Yahshua y el amado Ray Jacob les continúe bendiciendo y continuamos con el verdadero significado de las Moedín de Yahweh, o sea, las fiestas de Yahweh. Del libro de Vayikra, mal traducido por Levítico, capítulo 23, del verso 1 al 44, que todas las fiestas eran un símbolo, una sombra de ¿quién? Una sombra de Yahshua, según Colosenses 2, 16 y 17. Las cuales anunciaban su primera y su segunda venida, y eran un símbolo del plan de redención de Yahweh, no solo para la nación de Israel, sino para ¿quién? Sino para toda la humanidad que creyeran en ¿quién? En Yahshua. En el tema anterior quedamos en el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 12, verso 2, que estuvimos aclarando acerca del verdadero significado del Cordero Pesa. Que el verdadero significado del Cordero Pesa era un símbolo para referirse a ¿quién? A Yahshua, según el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 1, verso 29, y 1 Corintios, capítulo 5, verso 7, que decía Saúl, mal traducido por Pablo, que Yahshua era nuestro Cordero ¿qué? Que Yahshua era nuestro Cordero Pesa, no ningún ¿qué? No ningún rito religioso. Yahweh ya las verdaderas, escuchen, Yahweh ya la verdadera redención de Yahweh ya se encontraba revelada en la fiesta en el antiguo pacto. Y fueron manifestadas ¿dónde? Fueron manifestadas en el nuevo pacto. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que Yahweh a la nación de Israel les envió su cordero ¿qué? Les envió su cordero Pesa, o sea, les envió la salvación, les envió a Yahshua. Y sus falsos ministros, ellos reconocieron a Yahshua en su primera venida. Según el libro de Marcos, que ustedes ya saben que no es ningún Marcos, sino que su verdadero nombre es Yahanán. Allí en Marcos capítulo 12, verso 7, y en Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 26, verso 4, capítulo 27, verso 1 y 2 y verso 22, dice claramente que los falsos ministros de la nación de Israel, ellos reconocieron a Yahshua en su primera venida y ellos ¿qué? Y ellos lo asesinaron para adueñarse de su congregación. ¿Qué es lo que les quiero decir? Yahshua les envía el cordero Pesa. ¿Ellos lo qué? Ellos lo matan. Pero sería la mano de Yahweh, oiga, la mano de Yahweh, según estuvimos leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 7, verso 4 y 5, y Deuteronomio capítulo 6, verso 21, que la mano de Yahweh es uno de los tantos títulos que utiliza la escritura hebrea para referirse a ¿quién? Para referirse al mismísimo Ruach HaKodesh, según el libro de Segunda de Reyes, de Primera de Reyes, capítulo 2, verso 15. Segunda de Reyes, perdón, capítulo 3, verso 15. Que dice claramente que vino la mano de Yahweh sobre Eliseo diciendo, la mano de Yahweh es un símbolo que utiliza la escritura para referirse a ¿quién? Al amadísimo Ruach HaKodesh. Cuando ustedes se encuentren leyendo sus escrituras allá en el antiguo pacto, y ustedes se van a encontrar con lo siguiente, se van a encontrar con la mano fuerte de Yahweh y el brazo extendido de ¿quién? De Yahweh. La mano es un símbolo para referirse al amadísimo Ruach HaKodesh y el brazo extendido es un símbolo que utiliza la escritura para referirse a ¿quién? Al mismo Yahshua. Y eso ustedes lo encuentran ahí en Deuteronomio capítulo 7, verso 18 al 19, que ahí están los tres en acción. Ahí está Yahweh el Elohe, ahí está la mano fuerte, que es un símbolo para referirse al poder del Ruach HaKodesh, y allí está el brazo extendido de Yahweh, que simboliza la mano derecha de Yahweh, que simboliza la salvación de Yahweh, o sea, ¿quién? Al mismo Yahshua. ¿Qué les quiero decir con esto? Que fue el Ruach HaKodesh a través de Moshe que sacó la nación de Israel ¿de dónde? De Egipto. La escritura dice claramente que donde está el Ruach HaKodesh, allá hay ¿qué? Allá hay libertad. Ahora, ¿libertad de qué? Libertad de la esclavitud religiosa egipcia.
que fue establecida ¿por quién? Por el mismo faraón. ¿Qué les quiero decir? Que si el amado Roy Jacode no nos saca de esa esclavitud religiosa en las cuales nos tenía Faraón a través de sus falsos ministros, nosotros jamás hubiésemos podido salir de ¿qué? Hubiésemos salido de ella. Escuchen, todo aquel que le diga a usted, oiga, que le diga a usted que usted se tiene que congregar, que usted tiene que diezmar, oiga, que usted tiene que pertenecer a X o Y secta judío-mesiánica, sea la que sea, que usted tenga, que le dicen que usted tiene que guardar ritos religiosos, que usted se tiene que circuncidar, que usted tiene que guardar Shabbat, escuchen, que usted tiene que guardar Torah, y que usted tiene que celebrar fiestas religiosas ya abolidas ¿por quién? Mire, por el mismo Yahshua. Esas personas, mire, esos falsos ministros le dicen a las personas, o sea, a las mujeres que ellas se tienen que vestir como ¿qué? Como monjas. Y de repeso les dice que tienen que usar ¿qué? Que tienen que usar velo. Estos falsos ministros, a ellos se les conocen las escrituras como los famosos perturbadores de las almas. Estos son los que viven atormentando a las personas con cosas que ya quedaron totalmente abolidas ¿por quién? Mire, por el mismo Yahshua, por los discípulos de Yahshua, por la congregación de Yahshua y por el mismísimo Ruach HaKodesh. Como lo estuvimos leyendo en el tema anterior allá en el libro de Hechos, capítulo 15. Que del verso 1 al 28, que estuvimos leyendo que decía ahí que entonces algunos que venían de Yahudá, o sea, de la tribu de Yahudá, de la tribu de Judea, que entre comillas, mire, y que con sus labios habían creído en ¿quién? Que habían creído en Yahshua. Estas personas, estos fariseos, estos hipócritas, se habían infiltrado dentro de la congregación de Yahshua y ellos les estaban enseñando a todos aquellos recién convertidos a Yahshua que si ellos no se circuncidaban conforme al rito religioso de Moshe y que si ellos no guardaban Torah, según ellos esas personas no eran ¿qué? Mire, no eran salvas. La pregunta es, ¿quién era el que estaba hablando por boca de esos falsos ministros y quién es el que habla a través de estos falsos ministros de hoy en día? Mire, el que hablaba por la boca de esos falsos ministros era el mismo Hasatán, el mismo que está hablando por boca de los falsos ministros de ¿qué? De ahora, no Yahweh. Escuchen, que ahí en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 2, dice que tanto Saúl, mal traducido por Pablo, como Bernabé, ellos contendían con estos ¿qué? Con estos inconvertidos de la tribu de Yahudá, con estos simpatizantes de Yahshua, que tenían a Yahshua en la boca y seguían practicando esos ritos ¿qué? Que seguían practicando esos ritos mentirosos y Shaul los confrontaba públicamente. Y dice que esto se volvió una gran algarabía al punto que ahí en Hechos capítulo 15, verso 5, dice claramente que de esto se formó esa gran contienda y se reunieron, escuche, se reunió Saúl, se reunió Bernabé, se reunieron aquellos ancianos que pertenecían a esas sectas mosaicas, pero que aceptaron a Yahshua y se retiraron de ellas. Se reunieron para resolver ese asunto los 12 chaliajines de Yahshua, los 12 discípulos de Yahshua, y el mismo Ruach HaKodesh ahí estaba presente en ese ¿qué? En ese tema. Que dice ahí en Hechos capítulo 15, verso 5, que se levantaron, escuche, que algunos de la secta de los fariseos, que los fariseos pertenecían a la tribu inconvertida de Yahudá. Estos eran de la tribu de Yahudá, los famosos judío-mesiánicos. Y dicen que estos habían creído en Yahshua, pero ¿de qué? Mire, habían creído en Yahshua de boca, pero ellos continuaban ¿qué? Mire, ellos continuaban practicando todos esos ritos religiosos ya abolidos ¿por quién? Ya abolidos por el mismo Yahshua.
Y ellos estaban obligando a las personas recién convertidas a Yahshua que que se tenían que circuncidar y tenían que guardar ritos religiosos si ellos querían ser salvos según ellos. Según ellos. Escuchen, estos falsos e hipócritas fariseos, o sea, estos falsos ministros se habían infiltrado dentro de la congregación de Yahshua para confundir a los recién convertidos a Yahshua. Eso es lo que hacían lo que hacían y que hacen estos falsos ministros fariseos. Y a causa de lo que estaban predicando estos falsos ministros fariseos, estos judio-mesiánicos de boca de aquella época, estos hijos de Juan 8:44, para no ofender a nadie, estos falsos ministros de aquella época, junto con los falsos ministros que existen actualmente, estos eran y son son una plaga, son un cáncer dentro de la congregación de Yahshua. Que Yahshua tarde que temprano va a tener que cortar va a tener que acabar con esa plaga y quitar ese cáncer de su congregación. Escuchen, dice ahí en Hechos 15:6 que se reunieron, vuelvo y le repito, todos los chaliajines para resolver ese asunto. Y en el verso 10 de Hechos 15:10 dice que se levanta Keifas de entre toda esa quejilá y le dice Keifas en su cara a estos falsos ministros judio-mesiánicos. Menos mal son judio-mesiánicos, no son seguidores del Mashiach, sino del Mesías, no del Mashiach. Entonces se levanta Keifas y les dice en su cara, dice: ¿por qué vosotros tentáis a Yahweh? Mire, ellos estaban tentando a Yahweh. O sea, tentar a Yahweh es enfrentando a Yahweh, contradiciendo a Yahweh, ofendiendo a Yahweh a través de esos ritos religiosos. Eso es lo que está diciendo. Ahora dice, ¿por qué tentáis a Yahweh? Poniendo sobre la cerviz, o sea, sobre los hombros de los recién convertidos a Yahshua, dice, una carga. Una carga, esos son los ritos religiosos y guardar Torah, una carga, que dice Keifas que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar hasta qué, dice, hasta ahora. Dice Keifas, hasta ahora, dice, verso 11, dice, antes creemos que por la gracia de nuestro Adón Yahshua, nosotros los judíos, dice, seremos salvos e igual que ellos, e igual que quién, e igual que los gentiles. Y dice en Hechos, desde el libro de Hechos 15, 22 al 44, que se reunió toda la congregación y comenzaron los ancianos y los discípulos de Yahshua a enviar personas capacitadas de las escrituras para que fueran a todas esas quejilás donde ya se habían infiltrado estos como una plaga dentro de las otras quejilás de Yahshua que se encontraban en los otros lugares. La congregación de Yahshua envió personas capacitadas para que fueran a desmentir para que fueran a desmentir estos mentirosos que se habían infiltrado en la congregación de Yahshua, haciéndose pasar por discípulos de Yahshua, pero ellos seguían practicando esos ritos religiosos que ya se encontraban totalmente abolidos. ¿Por quién? Por Yahshua. Y del verso 24, capítulo 15, verso 24, el Pasur, que dice así, decía claramente ahí en el Pasur, claramente dice, por cuanto hemos oído, oiga lo que dice la congregación de Yahshua referente a estos falsos ministros judío-mesiánicos, oiga, por cuanto hemos oído, dice, que algunos, que han salido de nosotros, o sea, se salieron de la congregación de Yahshua a formar sus sectas satánicas, judío-mesiánicas. Está diciendo ahí, salieron de nosotros a formar sus famositas empresas, porque eso es lo que son todas esas quejilá hoy en día latinoamericanas. Son empresas. Ese es el nuevo mega negocio que le está dando plata a estos falsos ministros.
salir a montar empresas con fachadas camufladas de Quejilá y Baruja Talla Eloheinu, Yahshua Hamashiach, que no sea palabra mía, sino tuya, amado Rey Jacob, si hacen así, y al ratico que Jesús, Cristo, Espíritu Santo, esos son simpatizantes de Yahshua, que para atraer las personas comienzan mencionándoles a Yahweh, a Yahshua, comienzan diciéndole la verdad, y cuando menos piensa le meten sus zarpazos. Tienen que circuncidarse y les cobran por ello. Tienen que guardar ritos religiosos. Tienen que guardar Shabbat o si no, ustedes no son salvos. Y tienen que llamarme Moré. Y tienen que llamarme Rabino. Y tienen que llamarme Cohen. Y tienen que llamarme Levita o si no los echo de mi congregación. Ese es el negocio. Por eso salieron de Yahshua a montar sus sectas judías mesiánicas. Y sigue diciendo ahí, diciendo, han salido de nosotros y dice, a los cuales no les hemos dado ninguna orden de que salgan a decir que hay que guardar Shabbat y hay que celebrar ritos religiosos. Escuche, estos son los que los han inquietado, oiga, con palabras perturbadoras, perturbando vuestras almas. Escuchen, mandando a circuncidarse a los recién convertidos a Yahshua y a que guarden ¿qué? Y a que guarden Torah. Y el testimonio del Rey Jacodes, escuche, le ha parecido bien al Rey Jacodes no imponernos ninguna carga. Oiga, ninguna carga. Acaban ustedes de escuchar el testimonio de Saúl, mal traducido por Pablo, el testimonio de Bernabé, el testimonio de los ancianos que se retiraron de esa secta satánica mosaica y aceptaron a Yahshua, el testimonio de los 12 discípulos de Yahshua, el testimonio de la Quejilá de Yahshua, de la congregación de Yahshua en aquella época, y el testimonio del amadísimo Rey Jacodes, que ustedes no pueden guardar esos ritos religiosos y ustedes no tienen por qué circuncidarse. Todo eso ya quedó abolido en Yahshua. Sigamos. Las personas que digan que creen en Yahweh, que creen en Yahshua y que siguen practicando esos ritos religiosos, escuchen, ellos no solo viven tentando a Yahweh, ellos no solo viven ofendiendo a Yahweh en su cara, sino que no se conformaron solamente con eso, sino que ellos se los han impuesto ¿a qué? A otras personas y los obligan ¿a qué? Y los obligan a practicarlos. Oiga, con el único objetivo de lucrarse de esas personas a través de esos ¿qué? Mire, a través de esos ritos religiosos. Porque la circuncisión no es gratis. El señor Palacio les cobra por eso. Los guardar los ritos religiosos no es gratis. Todo es un mega negocio. Mire, ustedes ya conocen estos falsos ministros. Keifas se lo dijo, mal traducido por Pedro, se lo dijo en la cara. Mire, se lo dijo en la cara. Ustedes, los de la tribu inconvertida de Yahudá, que son los famosos judio-mesiánicos, dice, ustedes viven tentando, retando y ofendiendo a Yahweh, oiga, a través de esos ritos religiosos. Ustedes lo escucharon, yo no lo dije, no me lo inventé, está ahí escrito. Si a estas personas no les gusta este mensaje, arranquen las hojas de Hechos 15, arranquen las hojas de Romanos, arranquen las hojas de Gálatas. O que estos falsos ministros, ¿saben qué hagan? Cojan esa escritura y la mutilen, como han mutilado la mayoría de las escrituras, porque estas escrituras, ¿qué es lo único que hacen? Desmentirlos a ellos. Y escuchen, lastimosamente, lo digo con mucho dolor, que las personas que van a caer en manos de estos falsos ministros son personas que jamás en su vida se han leído la escritura. Ellos son, mire, ellos son las ovejitas apetecidas por estos falsos ministros.
La gente que no lea sus escrituras. ¿Ah? Porque si esas personas alguna vez en la vida hubiesen leído las escrituras, créamelo, que el Ray Jacobé no los deja caer en manos de ¿qué? De esos lobos rapaces que de lo único que andan es detrás de la lana de ¿qué? De sus ovejas, de nada más. A ellos no les importa si ustedes desayunaron, si ustedes almorzaron, si ustedes tienen para comer, si ustedes tienen para pagar su arrendo, si ustedes tienen para suplir sus necesidades. A ellos no les importa eso en absoluto. A ellos lo que les importa es sacarle lo que más pueda a quién, a ustedes. Y ellos lo hacen a través de ¿qué? A través de las escrituras que esas personas no leen lastimosamente. Y como a mí me gusta decir las cosas tal cual como son, conozcan los nombres que se encuentran aquí en Latinoamérica, conozcan los nombres de estos perturbadores que viven perturbándole el alma a las personas que quieren saber de Yahshua. Conozcan los nombres de estas personas. Mire, estos famosos ministros, oiga, ni son de Yahweh ni son de Yahshua, ni pertenecen a la congregación de Yahshua. Ellos no pertenecen a ellos. Dichos por el mismo Keifa y dicho por toda la congregación de Yahshua y testificado por el mismo Ray Jacobé. Mire, conózcalo. El primero, el señor José Palacio, o como se llama ese tipo, de su congregación Gozo y Paz. Que qué gozo y qué paz va a haber en ese qué. Mire, ¿qué va a haber en ese lugar? ¿Será que ese señor en las escrituras que tiene no tiene Hechos 15, no tiene Romanos, no tiene Gálatas? ¿Ah? ¿Qué gozo y paz va a haber en esa congregación con semejante apóstata? Porque eso es una apóstata. ¿Ah? Eso dice la escritura, eso no me lo estoy inventando yo. Conozcan el famoso otro perturbador de las almas, la Quejilá Ciro, la Quejilá de Yahshua, que ustedes ya conocen a este señor, ¿ah? Que su fundador le llama a esa congregación la congregación de la Odisea, de allá del libro de Revelaciones 3:14 al 22. Que la quejilá de la Odisea era la quejilá de los ricos materialmente, pero era la quejilá de los ¿qué? De los sordos espirituales, de los ciegos espirituales, oiga, y la congregación de los tibios. ¿Ah? Que la Odisea era la congregación que no oía la voz del Ray Jacobé, ya que su fundador, el señor de esta fundación, de esta quejilá de Silo de Yahshua, ya que él rechaza al Ray Jacobé porque él dice que el Ray Jacobé es una fuerza activa y que el Ray Jacobé no hay que darle adoración y que porque según el Yahshua nunca habló del Ray Jacobé sino cuando ya se iba a ir. Mire, ahí se ve lo que ese tipo ha leído sus escrituras. Jamás las ha leído. Jamás las ha leído. Y entonces, como este señor, el fundador de esa quejilá, de Silo, como él nunca ha oído la voz del Ray Jacobé, entonces, ¿él qué hace? Hace lo mismo que hacían esos apóstatas del antiguo pacto. Como nosotros no lo oímos, pues entonces nadie lo oye. Y lastimosamente, como le digo, sus seguidores que no leen las escrituras, ellos no las leen, sino que ellos viven, respiran por lo que le dicen esto ¿qué? Mire, por lo que le dicen estos apóstatas, estos perturbadores del alma. Como el Señor rechaza la obra del Ray Jacobé, así mismo lo hacen sus ¿qué? Así mismo lo hacen sus seguidores. Mire, contradiciendo ahí el mismo verso, ahí en el mismo Revelaciones 3:20, lo que está diciendo el mismo Yahshua acerca de ella. Que Yahshua les dice, si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, o sea, abre su corazón a él, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire, toda la escritura Yahshua decía constantemente de que teníamos que oír la voz de Yahshua. Si usted lee el libro de Juan, para que me entienda, capítulo 10, verso 27, Yahshua dijo claramente, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y dice, y me siguen. Y allí en el libro de Juan, capítulo 10, verso 16, para que me entienda, dice
aún tengo otras ovejas que no son de este redil, nosotros los gentiles, dice, las cuales oirán mi voz y qué, dice, y me seguirán, y habrá un solo rebaño y habrá un solo qué, mire, habrá un solo roé, está diciendo Yahshua. Y en Revelaciones 2.7, 2.11, dice claramente que el que tenga oídos, dice, oiga lo que le dice el rey Jacob, ¿a quién? A la quejilá de Yahshua. Ahí ustedes ya tienen que esto se tira por el piso, esa famosa quejilá de Silo, que la quejilá de Silo es la congregación que rechazan a rey Jacob. Entonces ellos ¿cómo van a ser salvos? Por eso es que este señor anda diciendo de que ya va a comenzar la gran tribulación, que ya Satán va a caer del segundo cielo. Oiga, ¿cómo va a comenzar la gran tribulación y cómo va a descender Satán del segundo cielo si ni siquiera se ha manifestado la bestia? Y este señor diciéndole a sus seguidores que compren droga y que guarden comida, que se van a ir para el desierto. Mire, ¿para cuál desierto? ¿Ah? ¿Para cuál desierto? Ahora, las personas que se le han comido esa mentira de que guarden medicina y guarden comida, esas personas ya deben de tener una farmacia y un granero en sus casas, porque desde hace años el señor está con el mismo cuento y nunca se le ha cumplido ninguna profecía y la gente sigue detrás de él. ¡Ja! Oiga, los rabinos, conozca a los terceros, ya vemos el primero, Gozo y Paz y Quejilá Silo. Ahora, los otros son todos estos rabinos que salen en YouTube. Mire, que todos son talmudistas y salen vestidos así como yo, ¿no? Yo no soy hasidín ni soy talmudista, pero ellos salen vestidos así. Ellos salen y le dicen a la gente así, mire, ellos salen y le dicen a la así, que el rabino Jonatán, que el rabino tal, que el rabino de la filosofía judía, que regresando a tus raíces, volviendo a los pactos antiguos. Escuchen, todas estas personas que salen en YouTube, todas estas personas son los perturbadores de las almas, son los famosos seguidores de Moshe, no de Yahshua. Pues, mire, y lo más triste, dicen, guardan ritos religiosos que seguía Moshe, que Moshe practicaban ellos en la época de Moshe. Ellos ni siquiera, escuchen, ni siquiera, mire, ni siquiera tampoco le han creído a Moshe. Practican ritos religiosos que ya volvió Yahshua y escuchen, no le creen a Moshe, ya que el señor Moshe solo hablaba de quién. Mire, el señor Moshe solo hablaba de Yahshua y Moshe mismo les decía que todos esos ritos, esas fiestas religiosas, todas quedaban abolidas en Yahshua. Todas quedaban abolidas en ¿quién? En él. Según el libro de Yahanán, capítulo 5, verso mal traducido por Juan, capítulo 5, verso 45 al 47. Y el libro de ahí mismo de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 7, verso 19, que les decía el mismo Yahshua en la cara a estos falsos ministros, ustedes jamás en su vida han guardado ninguna Torá. Y nunca ellos guardaron ninguna Torá y se la están exigiendo ¿a quién? A la gente ignorante de las escrituras, que son los únicos que le han comido ese cuento. Escuche, de estos falsos ministros de aquella época y de los de ahora latinoamericanos, de estos testificó Esteban allá en el libro de Hechos capítulo 7, verso 51, que Esteban les dijo en su cara, que así hay que decirle, mire, duros de cerviz, incursisos de corazón y de oídos. Oiga, vosotros siempre resistís al rey Jacob, escuchen, al igual que vuestros padres. Eso dice la escritura. Todos estos falsos ministros que existen actualmente, que mencionan a Yahweh, que mencionan a Yahshua con su boca, pero que practican esos ritos religiosos, escuche, estos son los que viven atormentando las personas. Estas personas, mire, se los digo personalmente, o esas personas están enfermas de esa cabeza, o esas personas ya están súper endemoniadas para hacer cosas que ellos mismos saben que ya quedaron abolidas por el mismo Yahshua. ¿Usted sabe por qué razón ellos lo hacen? Mire,
para enriquecerse de la ignorancia de las personas. Por nada más lo hacen. Ellos saben que eso ya quedó abolido. Pero ellos por lucrarse, a ellos no les importa eso. Como les digo, ellos no le tienen misericordia a nadie, absolutamente a nadie. ¿Ah? Ahora escuche, si eso sucede entre comillas en esas quejilás que se dicen ser las quejilás de Yahweh, que es la quejilá de Yahshua, ahora díganme ustedes, oiga, ¿qué pasará con esas famosas iglesias cristianas? ¿Mm? ¿Qué pasará con esas personas? Mire, ¿ah? Por esa razón yo les vengo aconsejando a las personas, mire, hermanos y hermanas, lean sus escrituras, no para contender con nadie, no para formar sectas religiosas, sino que lean sus escrituras para que nadie los esclavice a ustedes. La ignorancia de las escrituras no lo hace usted exento de la culpa, del castigo de Yahweh. Lean para que sean libres de la esclavitud religiosa. Así no entiendan las escrituras. El rey Jacob se las va a hacer entender tarde que temprano, pero por favor lean. Y estas otras sectas que existen judío-mesiánicas, que regresando a tus raíces hebreas, que regresando a los antiguos pactos, ¿ah? Que un rudo despertar. Oiga, este que se hace llamar el rabino es que abriendo los ojos, Oppenheimer, ¿y a quién le está abriendo los ojos? Ahora, este otro, que este es el peor de todos, que un Bacardí suelto en Israel. Mire, ese es el peor de todos. Todos estos, con sus doctrinas satánicas, son los que viven, escuchen, perturbando a las personas que jamás en su vida han leído ¿qué? Que jamás en su vida han leído las escrituras. Que son los únicos que les creen semejante mentira del diablo, son los únicos. De resto, olvídese. Que una persona que haya leído las escrituras pone en tela de juicio lo que están diciendo. Porque nadie escoge la escritura y va y le dice, bueno, señor Palacio, venga, explíqueme esto de Hechos 15, 1 y 5. ¿Por qué usted está circuncidando a la gente y por qué ahí está diciendo que eso ya quedó totalmente abolido por lo mismo, que eso quedó totalmente abolido por Yahshua y que eso es, y que los shaliachim y el rey Jacob prohíbe eso? ¿Usted por qué está haciendo eso? Nadie se le enfrenta a un tipo de eso porque la respuesta de ellos es, ay, ellos no se van a corregir, ellos te van a echar. Te van a echar porque ya viniste a dañarle su negocio. Eso es lo que hacen ellos. Ahora, continuamos con el significado de pesa. ¿Qué significa pesa? Pesa significa la redención de Yahshua. Sin redención no hay liberación. Sin redención no hay libertad. Sin redención no hay libertad de la esclavitud religiosa. Escuchen. Que fue establecida por el mismo faraón a través de sus falsos ministros. Sin redención no hay vida eterna y sin redención mucho menos va a haber ¿qué? Va a haber tierra prometida. Nosotros tenemos que ser redimidos por Yahshua antes de ser libertados por el amadísimo rey Jacob. Eso es lo que revela la escritura desde el antiguo pacto. ¿Ah? Yahweh nos dio su cordero a Yahshua. Yahshua murió por nosotros. ¿Ah? Pero la persona encargada de sacarnos de Egipto, de la esclavitud, de ese sistema religioso totalmente corrupto y pagano, mire, es y siempre ha sido y será ¿quién? El amadísimo rey Jacob. Él es el encargado de sacarnos de esa esclavitud religiosa. Si nosotros anhelamos su voz, si nosotros anhelamos su presencia, Él lo hará. Libro de Shemot, mal traducido por Éxodo, capítulo 12, verso 2. Escuchen, este mes os será principio de los meses. Dice, para vosotros este será el primero de los meses ¿de qué? Los primeros de los meses del año. Por favor, preste atención a lo que le va a decir. ¿Por qué razón Yahweh a la nación de Israel les quitó el calendario egipcio? ¿Por qué razón Yahweh a la nación de Israel cuando los sacó de Egipto les quitó el calendario egipcio? Mire, por varias razones. La primera era para que ellos no se siguieran ensuciando los labios mencionando los dioses de Egipto, o sea, los demonios que se encontraban establecidos en ¿qué? En ese calendario egipcio. Por esa razón,
La congregación de Yahweh no debía ensuciarse los labios mencionando nombres de qué, de demonios en ellos. No debían de hacerlo. Que aquí es donde les voy a decir algo que por ahí anda mucho, por eso mucho perturbador de almas, que le están diciendo a la gente lo siguiente: no, hermano, que usted puede llamar a Yahweh como Dios, como Jesús, no se complique. Esos son títulos, que usted lo puede llamar a él como usted quiera, que eso no es mentira, no se dejen engañar. Usted puede llamarlo a él como Jesús, como Jehová, como Hachén, como Adonai, como Curios. Eso es una gran mentira del diablo diciéndole a través de la boca a estos hijos del diablo. Ahí sí me salió, perdón. Juan 8:44. Ah, si Yahweh está diciendo en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 13, que su pueblo no debe mencionar otros dioses, otros demonios en su boca. Y en Ezequiel 36, 16, 23 dice que ellos no hacen sino blasfemar el nombre de Yahweh todo el día. ¿Cómo vienen estos ministros a decirle que usted puede llamar a Yahweh como usted le dé la reverenda gana? Eso es el diablo hablando a través de ella. Yahweh les quitó el calendario egipcio para que su pueblo no se ensuciara la boca mencionando esos demonios egipcios. Según Éxodo 23:13, Salmos 16:4, que dice el salmista por revelación de Ruach Jacob, es que en mi boca jamás mencionaré esos dioses. Sofonías 3:9, Oseas 2:16 y 17. Mire, solo con esto ustedes se darán cuenta de algo, de que Yahshua en su boca jamás mencionó el famoso Hades, la famosa parábola que se inventaron los rabinos, que dijeron que Yahshua dijo cuando Yahshua no dijo absolutamente nada ni lo podía decir por los textos que les acabo de leer. Y esa parábola del rico y Lázaro de allá del libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31, ahí pusieron palabras en la boca de Yahshua que Yahshua jamás no dijo, jamás. Yahshua con su boca jamás iba a mencionar a quién, a Hades. ¿Que quién es Hades? Hades es el dios de los griegos, de la mitología griega. Vea dónde sacaron su infierno, que dicen que Hades en el inframundo, él atormentaba a todas aquellas personas que se negaban a adorar al pederasta y al bisexual, ¿quién? Zeus, que traducido al español significa Teus y traducido al latín significa Teus y traducido al español significa Dios. Vea lo que lo tienen adorando ustedes los judíos. Entonces, si Yahshua no podía mencionar ese nombre, ahora digan usted cómo Yahshua iba a usar un demonio para establecer una parábola, y peor aún, que a través de esa parábola él darle una enseñanza a quienes, a sus discípulos. Eso lo dijo fue el diablo. Yahshua jamás lo podía ver, que Yahshua jamás con sus labios jamás había mencionado un demonio de esos. Y lo está diciendo ahí Éxodo 23:13 y los que le acabé de leer. Ahora, ¿cuál es la otra razón por la cual Yahweh les quitó a la nación de Israel el calendario egipcio? Mire, fácil, para que su pueblo no adorara los demonios que se encontraban en esos calendarios egipcios, ni se rigieran ni se dejaran dirigir. ¿Por qué? Por ese calendario egipcio. Ahora mire lo más triste. Lo más triste, escuche, ¿y saben qué es lo peor? Que cuando la tribu de Yahudá fueron llevados cautivos allá a Babilonia, allá el señor Gilel II les creó un nuevo calendario a la tribu de Judá. Y en ese calendario, es más, en los meses del año, ese calendario, mire, ese calendario entre comillas hebreo es más satánico que cualquier calendario, por si ustedes no lo sabían. El calendario hebreo que los judíos tienen actualmente, que se los estableció el señor Gilel II allá en Babilonia, ese calendario es más satánico todavía, porque en ese calendario, en los meses de ese calendario, escuche, esos meses llevan los nombres de quién, de los dioses babilónicos.
llevan los nombres de los dioses persas, llevan los dioses de los dioses fenicios, llevan los nombres de los dioses cananeos y de ñapa llevan los dioses de los nombres que de los griegos, de los dioses griegos en ese calendario. Mire, Yahweh les quitó un calendario para que ellos no se corrompieran y vienen estos ancianos apóstatas, estos perturbadores de la congregación de Yahweh y les establecen un calendario más satánico todavía. Que les doy un solo ejemplo. Mire, ustedes han escuchado que dicen que el mes de Nisan es el primer mes del calendario judío, el mes de Nisan. Que anteriormente no era Nisan, anteriormente era el mes de ¿qué? Era el mes de Abib, según Deuteronomio 16:1. Así se le llamaba anteriormente, el mes de Abib, allá en la tierra de Canaán. Que el mes de Abib es un mes que pusieron esos escribas apóstatas de aquella época para rendirle culto en ese mes. Adivinen a quién, a Astaró, a Baal, a la diosa Astarte, a los dioses de la fertilidad cananeos. El mes de Abib. Cuando ustedes mencionan el nombre Abib, ustedes están mencionando a Astaró, a Baal y a Astarte, los dioses cananeos. Pero con la partida, la cautividad de la tribu de Judá a Babilonia, el señor Gilel II allá quitó el nombre de Abib, oiga, y le puso el mes de Nisan. Puso el mes de Nisan en honor a quién, mire, en honor al dios Mardú, el dios de los dioses de qué, de Babilonia. Eso hizo este señor, mire. Abib lo cambió por Nisan. Ahora vienen acá con el calendario juliano gregoriano y quitan el mes de Nisan y le ponen el mes de abril, el mes de la diosa Afrodita de los griegos. Mire, los satánicos que son esos calendarios son bien satánicos. Allí nomás les voy pasando ese dato acerca de los nombres de esos meses del año que son bien satánicos, que aquí vamos a verlos, aquí vamos a ver algunos. Ahora, vámonos al libro de Berechit, mal traducido por Génesis, capítulo 1, versos 14 al 18, que versa de la siguiente forma. Démosle una esperita. Amén, ya llegué. Versa así de la siguiente forma el libro de Berechit, mal traducido por Génesis, capítulo 1, verso 14 al verso 19. Dice así: dijo luego Yahweh, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y dice que fue así. E hizo Yahweh las dos lumbreras, las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enseñorease en el día y la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche. E hizo también Yahweh las estrellas y las puso Yahweh en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para enseñorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Yahweh que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día que, mire, y fue la tarde y la mañana del día que, del día cuarto. Escuchen, mis hermanos, detrás de esto literal existe una gran revelación espiritual que se las voy a compartir y la dejamos hasta aquí, que es la siguiente, mis hermanos y mis hermanas. Mire, el propósito de Yahweh a través de las luces literales, o sea, del sol, la luna y las estrellas, literalmente hablando, Yahweh quería revelar, escuche, de que ellas, el sol, la luna y las estrellas, era que ellas les sirvieran de señales, que indicaran que la presencia de Yahweh estaba, ¿qué? Estaba por encima de ellas. Ellas dan y seguirán dando por siempre testimonio de que existe un Elohim perfecto que se encuentra por encima de ellas y que Él fue el que las creó a ellas. Porque el sol, la luna y las estrellas, esos solo no se crearon. Mire, alguien los tuvo que crear a ellos. Veamos dos significados espirituales nomás que existen a través de esto que les acabo de decir, del sol, la luna y las estrellas,
que el primero lo encontramos ahí en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 37, verso 9 al 11, si no me equivoco, que fue el sueño del señor José, mal traducido por José, que él dijo, he aquí tengo un sueño, tuve un sueño, perdón. Y aquí que soñé que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. Y su padre Jacob, ahí en el verso 11, le dice, ¿qué? ¿Será que tu padre y tu madre y tus hermanos nos postraremos ante ti? Mire, mis hermanos, ¿qué simbolizaba el sol, la luna y las estrellas en las escrituras? El sol significaba Jacob, la cabeza de las 12 tribus. La luna simbolizaba a Raquel, o sea, la mujer, la congregación de Yahweh. Las estrellas simbolizaban ¿a quién? A las 12 tribus de Israel. Eso es lo que está diciendo, mis hermanos y mis hermanas. ¿Qué simbolizaba el sol, la luna y las estrellas? Mire, simbolizaba la nación de Israel. ¿Qué significa esto espiritualmente? Mire, significaba que la nación de Israel, a ellos los escogió Yahweh entre las demás, ¿qué? De entre las demás naciones, para que ellos fueran sus, ¿qué? Sus testigos, o sea, sus lumbreras, sus luces, para que ellos alumbraran no solo a la nación de Israel, sino a toda la, ¿qué? Mire, sino también a toda la humanidad. Ellos se negaron a hacerlo. Ellos no quisieron ser testigos de la orden de Yahweh, o sea, de la luz de Yahweh, de la salvación de Yahweh, ni entre su pueblo, ni entre las demás, ¿qué? Ni entre la humanidad. Escuchen, Yahweh quería que su pueblo le llevara la salvación a la humanidad y a su misma nación, y ellos se negaron a hacerlo. Antes ellos le llevaron a la humanidad, ¿qué? Mire, todos la llenaron de tiniebla a través de ¿qué? Mire, a través de sus dioses, a través de sus demonios. Y esto yo ya lo he repetido y no me canso. La nación de Israel, antes de traernos la salvación a nosotros, nos pusieron a orar dioses babilónicos, persas, cananeos y griegos. Eso es lo que dice ahí Ezequiel capítulo 36, versos 16 al 23. Y el libro de Yesaya, mal traducido por Isaías, capítulo 52, verso 5, y Romanos 2:24. Escuchen. Los falsos ministros tienen adorando a su mismo pueblo y a toda la humanidad sus ¿qué? Sus dioses, sus demonios, babilónicos, persas, fenicios, cananeos y griegos. Escuchen, esto es lo que están haciendo estos falsos ministros hoy en día cuando se están rigiendo y celebrando fiestas religiosas a través de ¿qué? Mire, a través de ese calendario. Veamos el segundo significado de qué simboliza el sol, la luna y las estrellas. El sol simbolizaba a Yahshua, según el libro de Malaquías, que es Malaquillá, el mensajero de Yahweh, allí en el capítulo 4, verso 2. Yahshua es llamado el sol de ¿qué? Yahshua es llamado el sol de justicia. Y el otro significado lo encuentra usted en el libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 1, versos 78 y 79. Que a Yahshua es llamado el sol naciente. Eso simboliza el sol, a Yahshua, el sol de justicia, el sol naciente. Ahora, ¿qué simboliza la luna? La luna simbolizaba la nueva congregación de ¿quién? La nueva congregación de Yahshua. ¿Qué simbolizaban las estrellas? Mire, sus 12 discípulos, que ellos se negaron a llevarle la luz, la salvación a ¿quiénes? A nosotros los gentiles. Que si el rey Jacob, allá en el libro de Hechos, capítulo 10, prácticamente no le da la orden al señor Keifas, que le lleve la salvación al señor Cornelio, créalo que ese señor por voluntad propia jamás lo hubiera, ¿qué? Mire, jamás lo hubiera hecho. El sol, la luna y las estrellas simbolizaban a la nación de Israel. A la nación de Israel ellos negarse a llevarle la salvación a la humanidad. Ellos fueron a parar a las manos de ¿qué? Mire, fueron a parar a la mano de sus falsos ministros, los cuales transversaron el verdadero propósito que tenía Yahweh para ¿quién? Para con su pueblo. Yahweh quería que su pueblo le sirviera de ¿qué? De señales ante toda la humanidad de su poder y ¿qué? Y de su grandeza.
así como lo hacen el sol, la luna y las estrellas, que literalmente de que ellos testifican de que existe un ser muy superior a ellos y ellos testifican de que alguien los hizo a ellos, porque ellos no se hicieron ¿qué? No se hicieron solos. Y llego hasta aquí y terminamos, mis hermanos y mis hermanas. Escuchen. Los ancianos apóstatas de la nación de Israel y sus astrólogos que simbolizan su falso naví, claro que a ellos sí les cabe la palabra sus falsos profetas. Ellos, ellos fueron los causantes de transgiversar los verdaderos propósitos que Yahweh tenía para quién, para con su pueblo, simbolizados en el sol, la luna y las estrellas. Escuchen, sus ancianos y sus falsos ministros, ellos replantearon la teoría satánica de que los astros, escuchen, y las estrellas, los astros se encuentran en el segundo cielo y son los ángeles caídos los que se hacen adorar a través de quién, mire, a través de esos astros, por medio de qué, de los signos zodiacales. Entonces, sus ancianos replantearon la teoría satánica de que tanto la nación de Israel y la humanidad, ellos tenían que ser dirigidos, escuchen, por los astros, por los ángeles caídos y por las 12 estrellas, y las estrellas, o sea, por las 12 tribus de Israel, que ellos eran y serían los verdaderos encargados de dirigir ¿qué? De dirigir la congregación de Yahweh y toda la ¿qué? Y toda la humanidad. Mis hermanos y mis hermanas, dejémoslo hasta aquí. Por favor, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones, de darle like al video si les gusta y por favor compartan esa información. Y muchas gracias por habernos escuchado. Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúen bendiciendo y quedamos en el libro de Éxodo capítulo 12 verso 2. Que Yahweh los continúe bendiciendo. Shalom, shalom.